cada vez que ha pasado algo, alguien la ha salido a rescatar. Cuando Cuba estaba al borde de caer en el periodo especial, llegó Hugo Chávez. Y así él siempre ha tenido alguien que lo ha salvado. Hacer un indictment similar al que se hizo contra Maduro, contra Raúl Castro, y hay suficiente evidencia de que Raúl Castro participó durante muchísimos años y posiblemente de nuevo con Venezuela. ¿O cómo te imaginas tú que se puede llegar a dar ese cambio en Cuba, Sebastián? Y ahora le pregunto a Manfred desde el punto también desde el punto de vista militar y de experto. El caso de Cuba es diferente porque el régimen cubano es diferente al de Venezuela. Venezuela nunca llegó a ser un régimen totalitario. Cuba es un régimen totalitario hace casi 70 años. Y hay una estructura enquistada, jerárquica de mando, que es muy difícil de alterar o incluso adivinar. La equivalencia a lo que hizo Estados Unidos en Venezuela sería traer a Raúl Castro, que aunque no ostenta ningún puesto público, sigue siendo el líder indiscutible del régimen en Cuba. Raúl Castro es un hombre de 94 años, quizás esa operación pudiera ser más compleja, tendríamos entonces que hacer, y ya, por cierto, hay personas que están considerando esa alternativa, hacer un indictment similar al que se hizo contra Maduro, contra Raúl Castro, y hay suficiente evidencia de que Raúl Castro participó durante muchísimos años y posiblemente de nuevo con Venezuela en el tráfico de narcóticos hacia los Estados Unidos. Es una situación compleja porque el régimen es muy opaco, mucho más opaco que el de Venezuela, y es muy difícil saber quién juega qué papel dentro de ese régimen opaco. Yo creo que la mejor oportunidad que tenemos es esperar a que las presiones actuales causen una ruptura a nivel de élite y entonces podamos adivinar, ver con más claridad quiénes son las facciones, dónde están y quiénes son los líderes de esas facciones. Y entonces eso podría darnos más capacidad de maniobra en las próximas semanas, digamos. Tengo nada más que 30 segundos, pero te quiero preguntar, antes de pasar ya con Manfred y cerrar también el programa, quería preguntarte sobre las famosas avionetas, el bombardeo a las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, en el que 4 personas resultaron muertas. ¿Habría alguna forma de utilizar ese caso, de reabrirlo, para poder encausar al régimen cubano? Yo creo que sí, yo creo que la documentación está ahí. Claramente la orden fue dada por Raúl Castro, que en aquel momento era ministro de la FARC y por lo tanto es responsable de esa operación militar. Es posible, si se hurga bien, encontrar alguna comunicación en la que él confirme que efectivamente fue quien dio la orden. La muerte de 3 ciudadanos norteamericanos sobre aguas internacionales, completamente indefensos por parte de la Fuerza Aérea del régimen cubano. Eso sería un buen argumento. Lo que pasa es que habría que desarrollar el caso legal. Claro, porque no hubo un proceso, no hubo un procesamiento internacional, pero sí sé que esto estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, hay una base, al menos jurídica, que podría llegar a utilizarse. Pero yo creo que eso nos da, Sebastián, para un programa adicional que sería muy interesante tener también analistas para poder ver si eso se pudiera recuperar. Ahora, Manfred, quisiera hacerte la misma pregunta que le hacía. ¿Cómo imaginamos que puede ser el papel de los Estados Unidos ante ese posible cambio de gobierno en Cuba? Como una extracción, ya vemos que quizá eso no se va a producir nunca, podría ser desestabilización interna para un levantamiento popular y apoyar por ese lado. ¿Cómo lo ves tú como experto? Bueno, digamos, si estuviéramos sentados en una sala situacional, y vamos a colocar las situaciones como las piezas en orden un poquito rápidas. Uno, Cuba es un país que ha estado sumido en una dictadura, Sebastián ya lo acaba de analizar perfectamente. Entonces, primer punto, ahí no saben que no saben qué es democracia, instituciones no hay democráticas. Listo, primer punto. Segundo, está asfixiado por la economía, porque no tiene petróleo, no tiene gas. Ahí va la primera parte. Diplomáticamente, hay que coger a México, apretarlo y que no le mande una gota más de petróleo, pero cero, nada. Esa es la primera parte de la pata.
La segunda parte de la pata es, digamos, militarmente rodearlo sin simplemente hacer presión, porque eso ya es suficiente. Y la tercera, de la que estábamos hablando, es social. Porque ¿dónde está la fortaleza de Cuba? Realmente es en su institucionalidad social, que está perfectamente infiltrada. El caso cubano es la Stasi colocada en el trópico. Es exactamente igual, es lo mismo. Eso hay que romperlo. Para eso tendría que colocar una cantidad como de líneas de abastecimiento logístico social para que las personas dejen de acudir al régimen cubano y empiecen a ser, digamos, proveídas de muchos bienes por parte de una instancia diferente que le provea esos bienes para provocar algún tipo de levantamiento desde adentro, porque la otra, claro, entonces con esas tres cosas uno arma una estrategia, la social, la diplomática, que incluye, ahí sí, nada de petróleo por parte de la señora Sheinbaum, que es que claro, Cuba ha tenido la suerte de que cada vez que ha pasado algo, alguien la ha salido a rescatar. Cuando Cuba estaba al borde de caer en el periodo especial, llegó Hugo Chávez. Y así él siempre ha tenido alguien que lo ha salvado. Y en última fase, digamos que hasta Colombia en esta última fase ha ayudado mucho también. Entonces, cada uno, en algún momento Cuba ha contado con alguien que lo ayude. Es diplomáticamente cortarlo. Y después hay que cortarlo socialmente y cortar las líneas de abastecimiento social y reemplazarlas por una institucionalidad diferente, pero es un caso total, claro, es un caso totalmente diferente en una isla que ha vivido bajo un régimen como lo vivió la Unión Soviética o Alemania del Este. Destruido socialmente esa caspa social.